Vamos a encontrarnos con Daniel Baquerín. Él es licenciado en abogacía como título oficial, pero en realidad es un viajero, una persona que ha estado a lo largo y a lo ancho del mundo llevando un mensaje que es muy interesante. Me parece que ustedes también lo compartan y lo escuchen. Él es dueño de un canal, también un streaming en YouTube que se llama El Cambio de Guardia. Sobre todo esto y su vida vamos a hablar con Daniel Baquerín. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal estás? Gracias por invitarme a tu canal. No, por favor, al contrario, es un honor para nosotros que estés. Daniel, contanos un poquito de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste a... ¿Por qué elegiste la abogacía? ¿Y por qué después elegiste no seguir la abogacía? Bueno, pues Daniel es un tipo que nació un 26 de enero del 89 en Palencia con P. P. Siempre tengo que hacer esta pequeña aclaración, Marcos, porque la gente siempre se piensa que es Valencia, pero no. Existe una Palencia en Castilla y León, en España, y yo soy oriundo de allá. Y bueno, Claro, básicamente yo estudié... enseguida te escuchan y te piden una paella. Vos decís, no, Exacto, no, no. sí, exacto. Y bueno, yo decidí estudiar abogacía por... Yo quería estudiar, fíjate, yo quería estudiar, eh, ¿cómo se dice? Criminología. Ah, Yo quería estudiar criminología, pero no había una licenciatura de criminología como tal, entonces siempre tenías que hacer como 3 años de sociología, psicología o derecho y después hacer la convalidación de 2 años en criminología. Entonces yo empecé derecho por esa razón. ok. Y a los 3 años de estar haciendo Derecho, se me quitaron las ganas de estudiar Criminología y seguí con Derecho y me gradué. Y luego hice un máster en Derecho Tributario Internacional y Europeo en una universidad en Holanda. Ok. ¿En dónde? ¿En una universidad en dónde? En la Universidad de Tilburg, que está Ah, cerca de Eindhoven. ok. ¿Eso es Escocia? No, es Holanda. Ah, Holanda. En Holanda. Ah, en Eindhoven. Ah, ok, ok. Te había Sí, entendido mal. Eindhoven. Ok. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo nace tu canal? ¿Qué inquietudes te mueven? Bueno, pues yo ¿Ejerciste la siempre... abogacía después de haber No, estudiado? no, yo he sido siempre asesor fiscal. Yo he Ah, ok. trabajado en multinacionales donde básicamente teníamos clientes como puede ser Amazon, Google, Ajá. bancos, constructoras, y nosotros Todos clientes hacíamos, chicos. sí, ¿verdad? Entonces yo he trabajado en multinacionales, consultoras, haciendo análisis e informes en derecho tributario internacional, específicamente en IVA y aduanas. Ajá. Este, y en algún momento de mi vida, que fue alrededor de marzo de 2024, decidí que esa vida para mí ya no era lo que yo quería, porque no me aportaba ningún tipo de gratificación, Marcos, si te soy sincero, no encontraba sentido a la vida, a tener que levantarme para ir a una oficina, hacer informes que gente no se va a leer, estar con un grupo de personas que no compartían mis mismos valores sobre la libertad, el viaje, la experiencia. Entonces de ahí decidí, en un viaje, yo vivía en Irlanda, en el oeste de Irlanda, y estaba de viaje, un fin de semana estaba de viaje en un sitio muy, 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 muy chévere que se llama Achill Islands. Está cerca del condado de Mayo, que es donde yo vivía. Y bueno, ahí andando con el coche, paré a tomar un café. Yo estaba con una persona muy especial entonces y hablando, yo me sinceré y bueno, yo reconocí que no era feliz en mi vida, que me costaba mucho levantarme por las mañanas para hacer ese tipo de trabajo, que no encontraba sentido a lo que hacía. Y pues hablando, surgió la idea de montar un canal de YouTube, o montar un canal de entrevistas, porque creo que soy una persona que cuando los invitados vienen a mi canal, creo que se sienten bastante cómodos conmigo y me cuentan todo lo que quieren. O sea, el canal no tiene... La idea principal es un podcast en libertad y te digo, Marcos, la idea del podcast y del viaje es explorar, aprender, experimentar, traer todo tipo de personas al canal que puedan aportar algo útil a las personas que nos están viendo.
Y ahí surgió el canal y el cambio de guardia es básicamente una canción de Bob Dylan. No sé si te gusta Bob Dylan, pero tiene una canción. Me gusta, pero no conozco conozco los temas, pero no conozco las traducciones. Pues tiene una canción que se llama The Changing of the Guards, que es el cambio de guardia. Y cuando surgió la idea de montar este canal de YouTube, yo tenía esa canción en la cabeza. Y bueno, al final también tiene mucho que ver con un cambio en el paradigma de las personas, de cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos. Entonces yo creo que eso es lo que me empujó un poco. Cuando hablamos de cambio de guardia, hablamos de cuál era la guardia anterior o cuál es la guardia que cambia. O sea, hay Bueno, una guardia a cambiar y hay una guardia que viene a cambiar esa guardia. ¿Cuál es una y cuál es otra? la guardia anterior es una guardia muy antigua, una persona que quizás no se preocupa lo suficiente por su cuerpo, por su estabilidad mental, que vive anclada en paradigmas del pasado, que le han contado que para divertirse hace falta tomar alcohol, que le han contado que sin un Estado grande que nos proteja a todos no podemos sobrevivir, que le han contado que la socialdemocracia es el futuro de las naciones, que la intervención estatal es algo fundamental para el progreso de la economía, para la libertad, para la protección de derechos fundamentales, y la nueva guardia es algo totalmente en contra de esto. O sea, la nueva guardia es liberalismo puro y duro, responsabilidad personal sobre tu cuerpo, tu mente y, y las personas que te rodean. Y el cambio de guardia y la nueva guardia que te estoy comentando es algo nuevo que quiere romper con los moldes del pasado. Ok. Ahora, la pregunta es, porque siempre me pasa a mí cuando lo veo incluso los cambios de gobierno, ¿no? Como que Mm, todo lo que hizo el anterior no sirve para nada, no en todos los países, pero en muchos países, yo vengo de Latinoamérica y es muy común eso, y también pasa acá en Israel, que muchas veces hay que tirar abajo todas las leyes que hizo el anterior, no se evalúa, digamos, el riesgo, ni hay que tirarlo abajo por una cuestión ideológica, pero no se evalúa si es bueno o malo para la población que es la que recibe las leyes. ¿Es necesario para hacer un cambio de guardia, digamos, tener que tirar abajo todo lo anterior? sí, pero de forma gradual. O sea, lo que no podemos es de la noche a la mañana implementar un sistema que deje sin una protección social a ciertas personas. Hablemos de pensiones, hablemos de seguros sociales, hablemos de personas que no tienen para comer el día a día. Implementar este tipo de cambios que yo sugiero y que la línea ideológica de las personas que sigo eh, harían, es muy difícil de la noche a la mañana. Todo esto, como todos los cambios, requieren de tiempo. Entonces, lo que pasa en Occidente a día de hoy es que cuando llega un nuevo gobierno intenta tirar, lo que has dicho tú, todas las leyes del gobierno anterior. Pero es que eso lo único que genera es una frustración para el ciudadano normal, porque ya no sabe qué es lo que va a hacer. Y aparte te cuento una cosa, Marcos. Al final date cuenta que está gobernando una mayoría, una supuesta mayoría, contra una minoría. Entonces, los derechos de las minorías nunca se respetan al 100%. El hecho de que tú ganes Exacto. unas, el hecho de que tú ganes unas elecciones no significa que tú tengas la potestad para decidir sobre la vida del resto de personas que no te ha votado. Claro, más cuando a Este, veces es muy justa la diferencia, o sea, es bueno, 52 a 48, digamos, o lo que fuera. mira, te pongo un ejemplo muy claro de eso, el Brexit. El Ujú. Brexit es un proceso de secesión por parte del Reino Unido de la Unión Europea de 2015-2016 que se decide por un porcentaje de votos del 51 contra el 49. O sea, muy, 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 muy escaso. Y es una Entonces, decisión demasiado importante como para que se decida por 2 puntos. sí, para mí, te lo digo, la democracia es la toma de decisiones de una mayoría mal informada que perjudica a una minoría quizás bien informada. Ok, la verdad que estoy tratando de ordenar.
en la cabeza el rompecabezas este de que por un lado el liberalismo, pero por otro lado que la democracia no respeta a las minorías. Aunque yo veo, se padecen en muchos lugares, como es acá mismo, en Israel, que las mayorías no respetan a las minorías, y esto es verdad. Se toman decisiones o se aprueban leyes que son realmente para pocos, y Claro, esos pocos son los que gobiernan, digamos, en general. Y es preocupante porque quizás dentro del otro grupo hay gente que sí requiere por ahí más ayuda del Estado o no está en las mismas condiciones o no, digamos, no se puede decir, bueno, a partir de ahora cada uno libre albedrío hacen lo que quieren. Va, me parece a mí, es mi criterio, ¿no? ujú, Tiene que haber un poco de Estado que organice y que permita que no haya abuso, por lo menos. Sin ser intervencionista ni marcar precios, pero por lo menos leyes que no hagan, digamos, que los que no tienen, no tengan, sientan que no tienen ningún tipo de defensa. claro. Yo iría incluso mucho más lejos, pero si tú me das a elegir ahora mismo un estado donde gobierne una minarquía, o sea, una minarquía estatal, que es lo que creo que tú estás proponiendo, la poca intervención del Estado en los mercados, yo te lo firmo ahora mismo. Yo te lo Claro. firmaría ya. Lo que pasa es que, por desgracia, el Estado no deja de avanzar en nuestras esferas privadas. Esto se ha visto claramente desde, bueno, desde principios del siglo pasado. El Estado ha ido avanzando, ha ido comiendo responsabilidades y derechos de la esfera privada de las personas y ya sabes tú bien que cuando se pierden derechos y libertades es luego muy difícil recuperarlas. Entonces estamos en un momento en el que el estatismo cada vez va aumentando más y se va haciendo dueño de la esfera privada de las personas. Entonces creo que contra eso es contra lo que hay que luchar. Pero Hay la que pregunta es, estar... claro, perdón, discúlpame. No, dale, No, dale, yo dale, decía, dale, la Marcos. pregunta es ¿por qué el estatismo ocupa lugar? ¿Ocupa lugar porque sí o porque ocupa porque son lugares abandonados? O son, Buena o, pregunta, buena pregunta, es una buena pregunta. Yo creo sinceramente que hay una mezcla de lo que tú contabas ahora, de quizás ciertos espacios que no están ocupados por nadie, pero también creo que hay una falta de responsabilidad bestial por parte de los ciudadanos y las personas con ellos mismos. Te explico. Creo que las personas, esta sociedad ha generado unas personas que no quieren tomar decisiones, Marcos. Generado unas personas que son dependientes totalmente de lo que diga un burócrata. ¿Por qué? Porque ser responsable de tu cuerpo, de tu mente, de tu economía, es algo que cuesta mucho. Es algo que puede ser un dolor de cabeza. Y yo creo que hay personas que están dispuestas a renunciar a sus libertades con tal de no pensar y con tal de no tomar responsabilidades. Y te digo también, creo que es lo fácil es no tomar responsabilidades y cuando una persona, un tercero, ya sea un burócrata, un político, las toma por ti, es muy fácil echarle la culpa a él. claro. Por un lado, sí, yo digo, sobre tu cuerpo y tu mente, yo no tengo duda que cada uno tiene que hacerse responsable. Ahora, la cuestión económica es donde quizás empieza a desvanecerse un poco la idea en el sentido de que lo económico depende del desarrollo que tenga el país, de las posibilidades de trabajo, de las posibilidades de crecimiento personal o global, eh, de una sociedad, digamos, más equitativa de alguna manera. Cuando leí hace poquito esto de que el 10% del mundo tiene la plata, tiene el 90% de la plata, digamos, por decirlo de alguna manera. Esa es una proporción de ese tipo. Entonces, si el 10% del mundo tiene el 90% del dinero, se hace muy difícil, ¿no? Que el 90% con el 10% se arregle. Sí, Por otro lado, no hay nada que regule esta cuestión a nivel de decir, bueno, no está mal ni que seas millonario, no está mal ni que, no está mal ser rico, no está mal que tengas todo eso, pero por lo menos intenta que alrededor tuyo también la gente tenga un grado de felicidad o tenga posibilidades de crecer, este,
Creo que eso también es lo interesante. Creo que hay elementos que el Estado no puede abandonar. La salud de la población el Estado no la puede abandonar. O sea, hospitales tienen que haber buenos hospitales. Que tendrían que ser públicos. Bueno, tendrían que ser públicos cuando toda la gente tenga posibilidad de acceder a lo privado, digamos. Pero en principio tiene que haber buenos hospitales de servicio. Tiene que haber justicia. Y eso lo tiene que administrar el Estado. O sea, todos tenemos que ser tiene que haber un elemento que nos iguale a todos. O sea, que Ujú. el rico y el pobre vayan presos por robar. O sea, los dos. A eso me Sí, sí, refiero. Y la totalmente de acuerdo, educación Marcos. también es fundamental. La educación es algo que es fundamental. Si querés que digamos, que la población crezca, que se desarrolle, eh, me parece que también es fundamental que haya educación. Alguien lo tiene que proteger. O sea, Sí, sí. no sé, Yo te hago la siguiente pregunta, Marcos. sí. ¿Por qué la educación, la sanidad y la justicia son servicios cuyos costes no dejan de crecer? ¿Por qué el coste de, por ejemplo, un coche, una casa, un sofá, una silla, una televisión, por qué esos costes decrecen y por qué costes como es la educación, la sanidad, la justicia no paran de crecer? Yo es algo que siempre me Bueno, pregunto. los autos y los edificios y eso crecen, los departamentos cada vez están más caros, o sea, Ujú. también crecen. ¿Cuál es el costo? Puede ser que haya exceso de Estado, puede ser que haya estructuras por ahí que no están, digamos, optimizadas con gente profesional que, digamos, que optimice cada ministerio o cada área de su gobierno. En general creo que pasa eso. También creo que hay una cuestión, por ahí un costo político para todo. Creo que cada político que llega tiene que poner a su gente que es la de confianza. Cuando él se va, queda esa gente y suma otra capa de la otra gente que es la de confianza del que entró. Y así vamos sumando capas de cada gobierno, ¿no? Este, Hay un ejemplo muy claro en lo que acabas de decir, propaganda institucional, que es un dinero que dan, por ejemplo, en España, a los medios de comunicación para que se financien. Entonces, cuando tú te pones a pensar, todos los periódicos de tirada nacional españoles están subvencionados por el gobierno, ¿por qué se subvenciona el periodismo, pero no se subvenciona el que yo quiera tener un canal de YouTube? O sea, ¿por qué a unas personas hay que darles dinero y otras no? Creo que esa es una buena pregunta. bueno, yo creo que el periodismo, bueno, hay dos tipos de financiación de periodismo, ¿no? Está la legal y la que no se ve. La que no se ve no podemos hablar porque justamente no tenemos formas, sino ya serían delitos comprobados. Pero sabemos que existe. Vos sabés que existe, yo sé que existe, sé que hay periodistas que tienen una tendencia y no es por su espíritu ideológico, es porque le reporta algún beneficio. Pero en En cuanto efecto. por ejemplo, las pautas oficiales, que es la publicidad que el Estado tiene para difundir sus políticas de distinto tipo, creo que debiera repartirla en forma proporcional a la gente que tuviera más difusión, digamos, a donde más difusión tuviera para poder llegar, difundir qué es el objetivo de esa publicidad, ¿no? Pero Marcos, ¿no crees que cuando el Estado mete dinero en tu bolsillo dejas de ser libre? No puedes tener una opinión contraria al gobierno. Bueno, eso pasa tanto ahí como en cualquier otro. Si vos tuvieras de sponsor a Amazon, digamos, y a vos te cuentan que Amazon no, digamos, no lo tomen esto, Amazon no me escuchen, lo que voy a decir es un mal ejemplo, digo, por las dudas. Digo, y Amazon, vos te das cuenta que Amazon no entrega ni se quedan con la plata y qué sé yo, pero vienen y te dicen, Daniel, mira, me gustaría publicitar en tu canal. Y vos decís, bueno, Amazon, por supuesto, ¿cómo no vas y después te enterás que pasa esto. ¿Vos esa información la difundís? Claro, no puedes. Estamos en las mismas. No puedes. O sea, no importa si Porque es el Estado o un privado. Siempre que recibas plata de afuera, hace que vos estés sí, condicionado. sí, sí, en cuanto a a la condición,
a la que te someten y al el cese de tu libertad para opinar sobre diferentes temas, pero no en cuanto a la financiación, porque cuando el dinero viene del resto de los ciudadanos, ahí es donde creo que moralmente una persona no se puede comparar lo privado y lo público, porque lo privado es dinero de los accionistas. Sin Por embargo, lo supuesto, público, como decimos, con la nuestra, con la que todos ponen. Pero exacto. alguien tiene que administrar eso. Y bueno, es complejo el mecanismo de la democracia, que creo que cuando hablamos de Estado por ahí demasiado grande, bueno, Israel, ¿qué puede decir? Tiene 20 y pico de ministros. O sea, Sí, sí. y se supone que vivimos en un país que con una política liberal. Eh, eh, Ya, claro, son contradicciones, ¿no? O sea, hay contradicciones. sí, Y hay que al revés, en Argentina bajaron ministerios, pero no se solucionan los problemas de la gente que están, digamos, acuciando a la población. Entonces tampoco sí. sirve. O sea, no es bajar por bajar ni subir por subir, sino que hubiera algún orden determinado, ¿no? Sí, Marcos, pero ese orden también te lo puede dar el mercado. Mira, yo creo que el ejemplo que has puesto de Israel es bastante bueno porque es la única democracia liberal que está en Medio Oriente, es la única democracia donde se respetan los derechos de todas las minorías, en mi opinión, al menos religiosas, y donde hay una cierta libertad y derechos fundamentales, pero al mismo tiempo es un Estado demasiado grande. ¿Por qué es un Estado demasiado grande? Porque yo creo que está amenazado por sus vecinos. Entonces, claro, el coste que tiene la financiación de las guerras es muy grande y hay que recaudarlo de algún sitio. Claro. Fíjate, yo no soy un defensor de los estados, ya me vas conociendo, pero la única opción que tiene, por ejemplo, en este caso el pueblo judío de defenderse a día de hoy, si nos vamos a los pies sobre la tierra, como se dice aquí, es la existencia de un estado grande, por desgracia. Ajá. ¿Por qué? Porque vos atribuís allí los gastos de defensa, por ejemplo. Sí, yo creo que hay muchísimos gastos de defensa que es, Ajá. obviamente, Y eso lo tomás como parte del Estado. sí, 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 obviamente, sí, sí, sí. Ok, está bien, por un lado tenés razón, por otro lado, si te hago un análisis de los distintos ministerios que se han Mire, creado, te darías cuenta que no tiene que ver con la guerra, ¿no? Que son sí, sí, cuestiones solamente políticas. Digamos, un ministro para la zona norte, para administrar el agua de la zona norte. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Así. en ese sentido creo que estamos más cerca de lo que nos pensamos, porque Sí, es no, vergonzoso. hay una creatividad enorme en cuanto a los títulos para los ministerios, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, Sí, quiero ir más a tu vida, quiero que más sí. a tu vida, que me cuentes cómo te enganchás vos con el tema de Israel, Ajá. cómo se te da por acercarte a Israel. Te sé un defensor de Israel en el mundo. Sí, pues mira, yo también en ese sentido he dado un cambio de 180 grados en mi vida. Yo, de muy joven, yo era de los que pensaba que había un genocidio en Palestina, en Medio Oriente, que pobrecitos los palestinos, que qué malos los judíos, que qué malos los israelíes, que Israel era un país creado ad hoc para de alguna forma resarcir a los judíos por el holocausto, por la Shoah. Y fíjate que con el paso de los años y el estudio y sobre todo la lectura de ciertos libros y el análisis histórico, me he dado cuenta que no, que estaba equivocado. Y darte cuenta de que estás equivocado durante tantos años es duro a nivel personal Claro, es un porque shock. te hace ver que has estado manipulado por la prensa, sobre todo por la prensa antisemita. Yo creo que el antisemitismo nunca se fue, nunca se fue. Siempre ha estado con nosotros. Y bueno, te puedo decir, yo he sido partidario bueno, de la creación de los supuestos dos estados, de la libertad de los palestinos, y te comento, de juzgar a todos los líderes israelíes en las cortes penales internacionales, bueno, de por qué estaban haciendo los israelíes lo mismo con los palestinos que les hicieron a ellos en la Segunda Guerra Mundial.
Ese era mi discurso hasta hace relativamente poco, hasta hace 3, 4, 5 años. Y en el 2023, como tú bien sabes, pasa una desgracia en Israel, que es el 7 de octubre, que es el atentado más fuerte desde la Shoah, o sea, es el día donde más se pierden vidas judías e Sí, una israelíes masacre. una masacre perpetrada por unos bestias, por personas que no valoran la vida ajena, que no valoran sí, el derecho a la vida de las personas. Entonces yo como liberal, como anarcocapitalista, obviamente la vida tiene que estar en el centro de todas las decisiones. O sea, la protección a la vida es lo fundamental. Y cuando ves a estas personas que tienen tal desprecio por la vida humana, ahí es cuando empiezas a plantearte ciertas cosas. Pero Y ¿cuál fue el hecho en sí que dijiste? Porque si vos, según tus ojos, o los ojos anteriores, ¿no? Por supuesto, uh, era un hecho justificado, que los palestinos hartos, como ellos dicen, como algunos quieren decir, hartos de todo el sufrimiento, hayan hecho esta masacre. sí, pero es que luego te das cuenta de que no es así. Te das Ah, cuenta de que desde 2005 ya no hay israelíes en Gaza. Desde el 2000, Gaza puede ser un país independiente y no lo es. Pero no lo es por Israel, no lo es porque ellos no quieren. Ellos no quieren la independencia. Ellos lo que quieren es destruir al Estado de Israel. Destruir a todos aquellos que no piensen como ellos. Destruir primero a los judíos y después al resto de Occidente. Entonces ahí es cuando empiezas a cambiar un poco tu perspectiva en cuanto a, bueno, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos realmente? ¿De verdad son los israelíes los malos de la película? ¿Son los palestinos terroristas yihadistas las personas que están luchando por la libertad de los pueblos? Ahí es cuando empiezas a plantarte ciertas cosas. Y el año pasado yo me hice amigo de una persona, de un influencer que me comentó durante el verano la posibilidad de ir a Israel para documentarlo todo, hacer entrevistas, hacer contenido por allá. Y a mí es una cosa que, te digo, me empezó a picar el gusanillo y dije, yo tengo que ir allí. Yo tengo que ir allí, yo tengo que entrevistar a una persona que ha estado rehén de Hamas en Gaza, yo tengo que hablar con los israelíes, que me cuenten su historia y que me cuenten cómo viven su día a día. Y bueno, ese es un poco el propósito de mi viaje a Israel. Y ya en Israel ya cambio totalmente mi perspectiva hacia el mundo judío y me vuelvo un fiel defensor de la tradición judío-cristiana, totalmente. pregunto, ¿hay algún hecho puntual que vos sientas que haya sido el clic, una foto, un video, un comentario, algo que debe haber siempre, siempre hay un algo que decís, oh, ¿qué pasó? Yo creo que mi conversación con Luis Har, esta persona que estuvo rehén en Gaza durante 129 días, en el podcast que hice con él sale, yo creo que hay un momento en la entrevista que a mí, yo soy una persona muy fría, te lo digo Marcos, yo soy una persona que soy frío como un hielo y cuando estoy trabajando no puedo permitirme el lujo de empatizar, al menos al 100% con la persona que estoy entrevistando, porque si no, no haría el podcast. O sea, me pondría a llorar, me Claro. pondría de mal humor, me frustraría. Pero te he de reconocer que en ese podcast con Luis, cuando le cuento, creo que le pregunto cómo es el momento cuando ve a sus... Porque Luis fue liberado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Él es de Sí, las pocas personas que fue liberado de los por el FBI. poquísimos, sí. Y claro, yo le pregunto en un momento dado cómo es el primer momento en el que él se encuentra con las personas del ejército que le han liberado. Y claro, pues imagínate, pues Luis se pone a llorar, te dice que han dado la vida por ellos, que no pueden estar más agradecidos y ahí, claro, yo ya pues se me quiebra la voz, me Claro, emociono, porque es difícil no emocionarte, ¿no? Con estas historias. claro, Y el hielo se derrite en algún momento, ¿no? sí, yo creo que es patente, la gente que ve el podcast lo va a ver. Yo soy una persona que ya te digo, como siempre fiel al guión, fiel a conseguir la información que quiero, pero en ese momento pues te medio quiebras y ya no supe ni cómo salir, Marcos, de esa entrevista. O sea, creo que Tengo tantas preguntas para hacerte. Eh, Vos seguramente creciste en este ambiente en el que justificaba todo lo que pasaba, pero vos viviste una tucha, o sea, una tocha.
Atocha existió. No Sí, hubo ahí nada que te diera, digo Atocha porque también las Torres Gemelas, digamos, los hay atentados en tantos. Argentina, o sea, veías que había atentados donde moría gente y que estaban a manos de estos movimientos. En esos momentos no había nada que te haga cuestionar, digamos, o eran, ¿Sabes lo que pasa, Marcos? Que creo que el ser humano tiende a olvidarse de las cosas malas y tiende a ah, romantizar ciertas cosas. Entonces creo que siempre te quedas con la parte positiva, pero acabas de dar un dato que a mí me parece que es fundamental para conocer la historia de España y de estos movimientos, y es el 11M. El no, 11M, incluso a día de hoy, no sabemos a ciencia cierta quién fue, pero en el colectivo siempre ha quedado la idea de que fueron los yihadistas. claro. Y eso, y posiblemente lo fueran, pero no sabemos quién es el autor intelectual de esta masacre, que es lo que Claro, siempre se tampoco queda lo ahí. negaron Tampoco lo negaron. y se lo Y, te- atribuyeron, y tenemos más ejemplos cercanos a día de hoy. Tenemos el claro. Bataclan en París, tenemos las Ramblas en Barcelona. O sea, tenemos tantos, tantos, tantos episodios que siempre nos han querido hacer, nos han querido o nos han hecho ver que son episodios aislados. Pero es que los Ujú. episodios aislados han dejado de ser aislados. Sobre todo cuando tienes un país, un Estado que está financiando todo esto, que es Irán y Qatar. Y Qatar. Claro, yo tuve oportunidad, me llamaron de canales y me han entrevistado en alguna oportunidad y me preguntaban si yo creía que todos los árabes o todos los musulmanes eran terroristas. Y yo decía, de ninguna manera, porque no puedo Claro. pensar, es una barbaridad pensar eso como que todos los son una sola cosa. Son un colectivo de gente que tienen diferentes oportunidades. Lo que sí puedo decir es que todos los terroristas sí son musulmanes, que es diferente, que es Sí, sí, diferente. Hasta ahora, sí, por sí. lo menos, bueno, han aparecido terroristas acá, judíos también, pequeños grupos, son insignificantes, pero son internos, aún así. No han salido al mundo a hacer desastres, los hacen acá adentro, que igual ya es triste también. Eh, Sí. Ahora, yo decía, vos te criaste en tu entorno con una personalidad, todos sabían que vos eras del Atlético Madrid, ponele. Y de repente decís, no, ahora soy del Real. Mm. Este, ¿Cómo te recibe el entorno tuyo? ¿Cómo reaccionaron? Eh, Pues el entorno mío, bien, porque son personas que siempre han respetado mis decisiones. De hecho, Marcos, para que te hagas una idea, yo vengo de un entorno conservador, más de derechas. O Ujú. sea, yo me he criado en un seno familiar más tipo conservador, cristiano, católico, Católico. pero es, pero es que, te digo, incluso dentro del espectro ideológico conservador, que puede ser de derechas en España, que puede ser cristiano católico, hay mucho antisemitismo. Hay mucho Bueno, eso, antisemitismo. eso era una pregunta anterior, porque hay en España como una, digo yo, una red de base que uno siente que hay como un antisemitismo naturalizado, ¿no? Que va Sí, desde, bueno, desde la creencia de que los judíos mataron a Cristo, de allí en adelante, o llamar judías a las arvejas, bueno, en fin, hay distintos símbolos chiquitos pero que han quedado, que se han traspasado. Vos lo tenés que haber sí, recibido eso, sí, digamos, sí, como 100%. 100%. De hecho, bueno, ya sabes que los israelíes cuando salen de Israel, por ejemplo, en caso de hispanohablantes, cuando vienen a España no muestran su pasaporte israelí. Ellos no. muestran su pasaporte argentino, cubano, Sí, sí, colombiano, mexicano, por temor a las represalias. sí, sí. Bueno, Hoy es así. eso, eso indica bastante, ¿eh? Hoy es así. Sí, sí, hoy es así. Pero lamentablemente, bueno, hoy porque está todo muy exacerbado, porque hay un gobierno en España que tiene una posición muy estrafalaria también, porque de repente está a favor de una cosa y en contra de otra, y de repente apoya a Estados Unidos y se la pasó toda la vida criticando a Israel, en fin. Sí, Pero también, bueno, sí, habrá que respetarlo como parte de la decisión democrática de los españoles, ¿no? sí, pero el antisemitismo no puede ser respetado en ningún
bajo ningún concepto, en mi opinión. O sea, ¿vos crees que no es una opinión política, sino que la base de todo eso sigue siendo antisemitismo? Yo creo que sí. Creo que ese antisemitismo le sirve de base para, obviamente, despejar balones y que la gente no se centre en todos los problemas que acosan al presidente del gobierno de España, todos los casos de Ajá, corrupción acá. que le rodean. Que son O sea, muchos, o que sea, son muchos. que son unos cuantos. El antisemitismo, Israel tiene la culpa de todo, los judíos y todo esto es como la carta que saca siempre el presidente y los líderes españoles, políticos, nacionales, cuando hay un problema que afecta a su partido. Esa es Ujú. la realidad. Hoy estás en México, digamos, en principio transitorio, quizás te quedes un tiempo allí, también es un buen lugar. ¿Cuál es tu vocación en este momento? ¿Para dónde apuntarías tus cañones? ¿Cuál es tu idea? ¿Seguir con periodismo generalizado? ¿Trabajar más en el esclarecimiento del tema palestino? ¿Cómo encararías tus días de acá en adelante? Buena pregunta, Marcos. Me alegra que me la hagas. Pues hay una parte de mí que sí que se quiere dedicar a lo que me vengo dedicando desde hace un año y medio, que es la realización de este podcast, la búsqueda de la libertad, ese cambio de paradigma, pero te reconozco y te confirmo te digo, el tema del conflicto árabe-palestino, o sea, árabe-israelí, a mí es una cosa que me tocó tan de cerca que sí que me he estado planteando incluso mudarme a Israel, hacer un periodismo más de investigación, más de denuncia, e incluso, quién sabe, incluso ser analista del conflicto, por mi parte, dar mi opinión, que ya lo hago. Lo hago en mis redes sociales, o sea, no soy una persona que me calle ante la realidad que ven mis ojos y tengo mi opinión sobre el conflicto y la doy cuando puedo y cuando debo. Y sí, me gustaría pues seguir con el podcast, que me hace muy feliz, la verdad, me hace feliz que me entrevisten personas como tú. Digamos, ¿cuál sería tu objetivo o cómo te ves vos proyectado acá unos años? ¿Solo haciendo Bueno, el podcast? sí, como te comentaba, haciendo el podcast es algo que sí que me gusta, sobre todo las entrevistas, pero sobre todo, Marcos, hay una cosa que me entusiasma y me llena de ilusión, que es poder ir a las zonas de conflicto. Entonces, Ajá, estoy planteándome, ahora vengo de Caracas, que es una zona, bueno, ya sabes cómo está Venezuela, ¿no? Venezuela. Pero me estoy planteando darle un salto más y poder entrevistar y tener estos testimonios en primera línea de donde estén pasando las cosas. Pues Ucrania, Oriente Medio, Israel, Líbano, Ujú. Siria. Es una cosa que llevo planteándome desde hace varios meses. Sé que es una cosa que es muy peligrosa. Apenas tengo experiencia, de hecho, en el tema de ser corresponsal, pero a mí es una cosa que sí que me atrae bastante. O sea, el Y hecho de, corresponsal de guerra, no es claro, corresponsal, solo corresponsal, o es sea, un desafío. es un desafío. Bueno, Daniel, te deseo que lo puedas hacer, que lo puedas llevar adelante, fundamentalmente porque es importante que se nivelen los medios de las opiniones extremas de aquellos que tienen también sus podcasts, pero para difundir solamente ideología y distorsionar las noticias. Y es importante que haya gente en el medio que pueda transmitir lo que ve desde la realidad, lo más cercano a la verdad. Es difícil la objetividad total porque somos seres subjetivos, pero de alguna manera, por lo menos de un libre pensador, es mejor y más confiable la idea, ¿no? Sí, sobre todo el testimonio. El testimonio. Claro, claro. El testimonio, la única verdad es la realidad, decía un pensador argentino. Pues sí, 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 muy bueno, me gusta, me Ok. gusta. Estimado Daniel, un gusto enorme y sabe que tenés aquí también gente que tiene un micrófono abierto para cuando necesites contarnos algo. Muchísimas gracias, Marcos, por este espacio. La verdad es que te lo agradezco de corazón. Ha sido una hora y algo que hemos estado hablando y me ha encantado conocerte. Y lo que tú necesites de mí, aquí también lo tienes, ¿vale?
Bárbaro. Te mando un abrazo muy grande. Daniel Baquerín tiene él un podcast que es El Cambio de Guardia. Si querés saber de qué se trata el cambio de guardia, entra en YouTube, allí lo vas a encontrar. Gracias, un abrazo y suerte. Un abrazo, lo mismo, amigo. Cuídate. Gracias. Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano.